A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El arbitraje internacional es una forma de resolución de controversias que no es nueva en el marco de las relaciones internacionales. Hace aproximadamente ya 60 años, diferentes países comenzaron a estructurarse sus relaciones basadas en una institucionalidad internacional que les permita confiar en unas reglas del juego preestablecidas que los estados se comprometían a respetar. Esto, sin duda, generó grandes beneficios en el sistema internacional. Diferentes instituciones con diferentes objetivos se crearon para moldear lo que en su momento se definió como un orden internacional institucional. Con altibajos, estas instituciones se mantienen hasta el día de hoy. Entre las instituciones creadas está el arbitraje. Este es un mecanismo que ayuda a los estados a resolver sus controversias a través de un tercero, quien emite un laudo de obligatorio cumplimiento para las partes. Esto permite una solución más rápida de cualquier diferencia entre las partes. El Ecuador ha participado en algunos procesos arbitrales, ha obtenido laudos favorables en algunas ocasiones y en otras no. Por ejemplo, hasta el 2018 ha pagado cerca de 2.313 millones de dólares por laudos arbitrales, mientras que a su favor ha recibido 47.5 millones. El pasado 4 de octubre, en la Asamblea Nacional, la bancada de UNES presentó una solicitud de juicio político en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, por supuestamente no haber cumplido sus funciones en los procesos arbitrales de las contrataciones Perenco y Chevron. Para hablar sobre la importancia del arbitraje en el sistema internacional y para conocer, por supuesto, su posición respecto a la solicitud de juicio político, he invitado al Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador. El doctor Íñigo Salvador es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra en Suiza, donde obtuvo el título de máster en Relaciones Internacionales con especialidad en Derecho Internacional. Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador desde el año 2016, institución educativa en la cual también ha colaborado desde el año 2009 como docente de las cátedras de Instituciones del Derecho Internacional Público, Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Introducción al Derecho, entre otras. A lo largo de su trayectoria de servicio público ha desempeñado funciones en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Misión Permanente del Ecuador ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Suiza, y en la Comisión de Indemnización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha ejercido también la abogacía libremente desde el año 1997 y presidió el estudio jurídico ARS Boni and Equi hasta julio del año 2018. El doctor Salvador es miembro también del Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo principal de la Organización de Estados Americanos, OEA. Asimismo, forma parte del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. También presidió el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Además, ha sido miembro y director de varias cámaras dentro de nuestro país y es parte también de varios centros de arbitraje y mediación. Ha participado como autor y colaborador en numerosas publicaciones jurídicas, históricas también y literarias. Agradecemos, doctor Salvador, su presencia en este día.
Muchísimas gracias, Marjorie. Doctor, el arbitraje internacional ha sido una herramienta que se usa tanto entre estados y el sector privado o entre privados también. Muchos países prefieren acudir a él para resolver cualquier tipo de controversia, sea a instituciones dedicadas específicamente a este tema o a otros estados que son escogidos por las partes como árbitros en una diferencia. Recordemos que en la política el expresidente Borja planteó un arbitraje del Papa Juan Pablo II en su momento, ¿verdad?, para resolver el diferendo territorial que teníamos con Perú. Y en 1998, Ecuador y Perú acordaron resolver su problema limítrofe con base en el arbitrio de los países garantes del Protocolo del Río de Janeiro. Esa es otra de nuestras experiencias. Pero desde su punto de vista, doctor Salvador, ¿qué beneficios tiene para nuestro país el arbitraje? Muchas gracias, Marjorie. Agradezco su invitación. Buenos días a la audiencia de Telesucesos. El arbitraje internacional es, como ha dicho usted, un medio de solución de controversias distinto de la solución jurisdiccional. Y una de las principales ventajas que acentúa esta diferencia es que, a diferencia de un proceso normal en donde las partes acuden demandando o defendiéndose ante un tribunal preconstituido, en el arbitraje son las partes las que eligen los árbitros, es decir, conforman el tribunal, las que eligen el derecho aplicable, es decir, el conjunto de normas que rigen tanto lo procedimental como lo sustantivo del procedimiento arbitral. Y este tribunal arbitral, o este órgano arbitral, que a veces puede estar compuesto por una sola persona, usted acaba de mencionar el ejemplo de la iniciativa del presidente Borja de someter el conflicto limítrofe ecuatoriano-peruano al Papa, en ese momento Juan Pablo II, puede ser una sola persona el árbitro. La resolución de este árbitro, que toma el nombre de laudo arbitral, a diferencia de la sentencia jurisdiccional, ese laudo arbitral es igualmente vinculante y obligatorio para las partes. ¿Por qué? Porque nace de un tratado internacional que toma el nombre de compromiso arbitral, por el cual las partes someten esta diferencia o un conjunto de diferencias presentes o futuras al tribunal arbitral. La ventaja del tribunal arbitral frente a la justicia ordinaria de un Estado es que goza de la confianza de las partes, a diferencia de lo que podría ocurrir con un tribunal de una jurisdicción específica que puede tener suspicacias cualquiera de las partes puede tener suspicacias sobre la imparcialidad de él. En el caso del tribunal arbitral esto no ocurre porque son las mismas partes las que han escogido al tribunal. En el uno de los, quisiera hacer una digamos, precisión. El arbitraje internacional se puede aplicar a conflictos entre estados. Entonces ahí tenemos el caso, por ejemplo, de la propuesta del presidente Borja de un arbitraje del Papa Juan Pablo II. Eso se ha discutido mucho, si consistía de verdad en un arbitraje o se trataba más bien de deferir a un grupo de países garantes a través de un dictamen la solución en el año de 1998 del conflicto limítrofe. En todo caso, aquí nos encontramos frente a un conflicto entre estados. Pero el arbitraje también se aplica, como lo ha dicho usted, a conflictos entre estados y personas particulares. Es el caso típico de los arbitrajes de inversión, como el que usted refirió anteriormente, el caso Perenco, en que un inversionista, la compañía Perenco, demanda al Estado ecuatoriano. Y también el arbitraje, naturalmente, se utiliza entre personas privadas. El arbitraje, en todo caso, como le digo, siempre será un medio de solución de controversias bastante más eficiente. Tiene una virtud principal y es que, a diferencia de lo que suele ocurrir en los
conflictos sometidos a tribunales jurisdiccionales donde las partes rompen por completo sus relaciones, el arbitraje permite que otras relaciones entre las mismas partes continúen y subsistan a pesar de que uno de los temas conflictivos esté sometido a arbitraje. De acuerdo, sin duda la representación del Estado ecuatoriano y el patrocinio ante causas que se resuelven en los tribunales internacionales es una actividad que requiere de especialización. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la Procuraduría General del Estado bajo su administración para privilegiar los acuerdos amistosos de resolución de controversias y evitar atravesar procesos judiciales internacionales? Mire, Marjorie, el trabajo de la Procuraduría General del Estado en el patrocinio del Estado, es decir, la representación jurisdiccional, llamémosla, para abarcar también el tema del arbitraje internacional y no solamente los juicios, es gigantesca. Déjeme contarle simplemente que, por ejemplo, en lo que se refiere al patrocinio del Estado ecuatoriano en tribunales ecuatorianos, tenemos más de 100.000 procesos activos. Entonces, imagínense, una entidad pequeña como la Procuraduría, somos 412 personas actualmente, de los cuales una centena de ellos se dedican al patrocinio, tienen que ocuparse de 100.000 procesos en sede nacional. Y aparte de eso tenemos una cuarentena, digámoslo así, de procesos internacionales, entre arbitrajes internacionales y juicios en jurisdicción extranjera, es decir, que también involucran un elemento internacional. Naturalmente, para lidiar con estas cantidades enormes de procesos, una de las prioridades que yo me puse de entrada hace 3 años y un poquito más, cuando me hice cargo de la Procuraduría General del Estado, fue la de priorizar la fase preventiva de la defensa del Estado. Es decir, en vez de dedicarle, o a más de dedicarle todo este recurso humano al patrocinio ya en procesos que surgieron y que tenemos que defenderlos de todas maneras con la mayor eficiencia, la única solución posible era enfatizar en la fase preventiva, es decir, tratar de solucionar esos conflictos antes de que lleguen a los tribunales, pues. En el ámbito del arbitraje internacional, esto es bastante más probable, bastante más posible, porque una vez que al Estado ecuatoriano le notifican con una controversia, este es el primer paso, cuando surge una controversia, no es que te demandan de golpe, sino que te notifican. Existe una controversia entre el inversionista y el Estado ecuatoriano y se inicia un proceso durante el cual las partes conversan y tratan de llegar a acuerdos. Durante mi ejercicio, a poco de posesionado yo, se lograron una serie de acuerdos a los que no me puedo referir directamente porque están sometidos a la reserva. Este tema de la reserva es un tema que está ahorita en la palestra, diría yo, incluso a raíz de un pronunciamiento que yo emití a pedido del señor Contralor General del Estado, relativo a los pedidos que hacen los asambleístas de documentos que pueden ser reservados. Y el tema de la reserva no es menor, y por eso yo le pido que me disculpe por no poder darle datos concretos de partes en soluciones amistosas o montos en soluciones amistosas, porque están sujetos a la reserva. Y la reserva es una obligación fundamental de un funcionario público. Tanto así que si a mí, por ejemplo, la Asamblea Nacional, un asambleísta, me pide un documento reservado, yo tengo que entregárselo porque es mi obligación legal, pero el momento en que yo le entrego el documento, yo le transfiero también a él la obligación de reserva, de modo que él tiene que mantenerlo en reserva, utilizarlo para los fines de control político y fiscalización a los que tiene derecho de conformidad con la ley, pero tiene que mantenerlos en reserva. De acuerdo. Y eso, discúlpeme que encadene eso con el tema del pedido de juicio político de UNES. Justamente
el pedido de UNES, y solo de UNES, eso sí quisiera enfatizar, quienes piden mi juicio político son 46 asambleístas de la bancada de UNES y ninguno más, nadie de ninguno de los otros bloques. Eso me permite a mí, de alguna manera, darme cuenta que hay un direccionamiento político. Y el juicio político, el pedido de juicio político, parte justamente de la filtración de un documento reservado de la Procuraduría General del Estado. Y en ese documento reservado, el asambleísta Ferdinand Álvarez dice que yo incumplo mis obligaciones. ¿Por qué? Porque le digo al señor presidente de la República: señor presidente, hemos perdido el arbitraje Perenco, ya no hay más recursos que interponer, se ha hecho todo lo que se ha podido, incluso se ha reducido el monto de la indemnización que el Estado ecuatoriano debe pagar a la compañía Perenco. Tome usted las medidas necesarias para proceder al cumplimiento de esta obligación internacional. Para estar claros, el proceso de arbitraje con la transnacional Perenco solicitaba una indemnización al Estado ecuatoriano por 1.340 millones de dólares. El tribunal, a la final, decidió reducir este valor a 435 millones, de los cuales el Estado ecuatoriano puede descontar más de 54 millones por concepto de daños ambientales producidos en los bloques de producción 7 y 21. Es decir, ¿podríamos hablar de un incumplimiento de funciones cuando algunos laudos arbitrales pues, no han sido beneficiosos para el país? Algunos laudos de arbitrajes no han sido beneficiosos para el país, pero esto no depende tanto de la efectividad de la defensa por parte de la Procuraduría General del Estado. El caso Perenco, por ejemplo, es un caso clamoroso en donde, por buena defensa que hayamos hecho en la Procuraduría, tanto el procurador anterior, doctor Diego García, como este servidor, era un caso que estaba condenado a ser perdido, porque ya se habían perdido 2 casos anteriores sobre exactamente los mismos hechos. Y permítame recordarle cuáles eran estos hechos. En el año de 2007, el entonces presidente Rafael Correa dicta un decreto, el decreto ejecutivo número 662, por el cual cambia el porcentaje de los contratos de participación con las compañías petroleras para que los excedentes en los precios del petróleo beneficien al Estado ecuatoriano. El porcentaje anterior era del 50%, pasa al 99%. Es decir, se cambian las condiciones del contrato de forma perjudicial para el inversionista. Entonces el inversionista acude a un tribunal internacional, el tribunal internacional le dice: sí, aquí ha habido un cambio de las condiciones contractuales y ese cambio, dice el laudo arbitral, es confiscatorio y por lo tanto viola el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones. Cuando yo me hago cargo de la Procuraduría en 2018, el Ecuador ya había sido condenado en 2014, lo único que faltaba era que se establezca el monto que debía pagar. En 2019 sale el monto es de 471 millones menos 60 millones, 411 millones. Entonces ahí sí, yo interpongo la acción de anulación del laudo, y a pesar de que el acápite de anulación propiamente no es aceptado por el tribunal, sin embargo el tribunal reduce esa indemnización en 36 millones de dólares, de modo que al final el Estado ecuatoriano, en vez de tener que pagar 411 millones, tendrá que pagar 374 millones. Entonces, ¿de qué incumplimiento está hablando el señor Álvarez al solicitar el juicio político? Pero es que además el incumplimiento se refiere, según él, al tema de que yo le he dicho al señor presidente: pague. Pero es que ¿qué más puede decirle el abogado del Estado al jefe de Estado cuando ya no queda ningún tipo de recurso? Entonces, yo digo, me da la impresión de que este juicio político, como su nombre lo indica, tiene motivaciones políticas y no motivaciones técnicas. Yo no he incumplido mis funciones, las he cumplido a cabalidad. Incluso las he cumplido con creces. Sin embargo, cuando uno hace las cosas apegado a derecho, hay gente a la que eso le disgusta y hay gente a la que le gusta. Entonces yo no puedo contentar a todo el mundo. Cuando uno cumple la ley, uno no puede contentar a todo el mundo. De acuerdo, es decir, la Procuraduría sí presentó los recursos, en este caso, que motivaron la reducción del monto. Así es. Entendido. Y hablemos de otro tema. ¿Qué opinión le merece
cuando el presidente de la República, a través de su embajador en Washington, firmó el acuerdo que permite regresar al Ecuador al CIADI. Esto ha generado, pues, igual diferentes puntos de vista, ¿verdad? Muchos a favor, muchos en contra. Este convenio permitiría dar mayor seguridad a inversionistas que llegan a nuestro país o que quieren venir a nuestro país, considerando pues lo que hablamos sobre la importancia de las instituciones internacionales en relación entre estados y actores privados. ¿Cree usted, doctor, que es beneficioso efectivamente este retorno al CIADI? Mire, en nuestro medio se ha satanizado demasiado al CIADI y probablemente se deba a que el CIADI, Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, es un órgano adscrito al Banco Mundial. Entonces, para ciertas personas, el Banco Mundial por poco que huele a azufre, porque representa, yo qué sé, los intereses del imperio, de las fuerzas del mal, lo que sea. El hecho es que el Banco Mundial es una de las instituciones de Bretton Woods que, creada después de la Segunda Guerra Mundial, ha permitido que el mundo goce de una cierta estabilidad financiera y económica, a diferencia de lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las causas principales justamente de esta conflagración. El CIADI, dentro del Banco Mundial, no es más que un mecanismo de administración de arbitrajes internacionales de inversiones. Es decir, el CIADI no es un tribunal, el CIADI no responde a políticas de ninguno de los estados partes. El CIADI es básicamente una lista de árbitros, de los cuales los estados que son parte del CIADI escogen los que ellos deseen para la solución de sus controversias y además escogen unas reglas de procedimiento del CIADI. Dicho esto, entonces el hecho de que el Estado ecuatoriano, ahora el señor presidente Lasso, en uso de sus atribuciones, decida suscribir y ratificar el convenio del CIADI, también, como he dicho antes, gusta a unos y disgusta a otros. Pero podríamos concluir que ser parte de esto efectivamente ayuda a garantizar la seguridad jurídica. Yo diría que sí, y sobre todo es una señal importante para los mercados internacionales. Recordemos que el convenio del CIADI fue denunciado en tiempos del presidente Correa, justamente por esta satanización que se hizo del mecanismo de solución de controversias del Banco Mundial. Ahora el presidente Lasso asume el poder y una de las primeras cosas que hace es suscribir de nuevo el convenio CIADI y ratificarlo. Y digamos que la controversia, la disputa, la diferencia de opiniones nace en cuanto al hecho de que si el presidente Lasso tenía la facultad de ratificarlo directamente sin que la Asamblea previamente apruebe, como puede ocurrir con un conjunto de 8 categorías de tratados que están establecidos en el artículo 416 de la Constitución, o no, es decir, podía ratificarlo directamente. ¿Y desde su punto de vista lo correcto es? Desde mi punto de vista, más que mi punto de vista, lo que importa es... dijo la Corte. Aquí, exactamente, la Constitución le asigna a la Corte Constitucional la facultad de decidir si debe o no debe ir a la Asamblea. Y la Corte Constitucional dijo que no es uno de esos tratados que cae en una de las categorías del artículo 416 y que por lo tanto el señor presidente de la República podía ratificarlo directamente, como efectivamente lo hizo. Entonces, ahí... Y yo creo que la señal enviada a los mercados internacionales fue inmediata. Al poco tiempo el Estado ecuatoriano bajó unos cuantos puntos en el riesgo país, y creo que esas señales son importantes. Doctor, ¿cómo ve el futuro de la institución, del trabajo? Usted nos habló de pues miles de casos que están abordando. ¿Cuál sería su balance de lo que viene? A ver, mi balance es un balance positivo. Yo, si algo puedo asegurar con toda seguridad, con toda confianza, es que el trabajo de la Procuraduría es un trabajo profesional, eficiente, patriótico.
Y digo la Procuraduría como institución, o sea, yo no soy de esos que creen que las cosas nacen con uno y que terminan después de uno. La Procuraduría es una institución con 93 años de existencia, una institución que ha gozado siempre de altísimo prestigio, profesional, técnico, es una entidad técnica. La gente muchas veces, por ejemplo, este tema de... Piensa que es político. La gente cree que la Procuraduría hace las cosas en función de la política. Yo le puedo asegurar, y a veces ese es uno de los problemas, eso es una de las razones por las que la Procuraduría se mete en problemas. Lo que le he dicho antes, las decisiones de la Procuraduría, los pronunciamientos, los informes de control de legalidad, la participación de la Procuraduría en los procesos nacionales e internacionales, se rige exclusivamente por la Constitución y la ley. Muchas veces el entorno, el contexto político puede ser absolutamente, encontrarse en ebullición, puede ser una cosa absolutamente, ¿qué le puedo decir?, inestable. Y la Procuraduría aporta con una mirada serena, con una mirada profesional, con una mirada jurídica, técnica. Y obviamente muchas veces eso no gusta. Pero bueno, como le dije antes, no estoy aquí para dar gusto a la gente, estoy para cumplir la ley, y eso es lo que he pretendido hacer. Yo soy una persona apegada al cumplimiento de la ley en todos los actos de mi vida. Soy de los que es incapaz de cruzarse un semáforo en rojo, y no porque me caiga la multa, sino porque creo que las normas están ahí para ser cumplidas, porque garantizan la convivencia pacífica. El ordenamiento jurídico es eso, la mejor garantía de que la gente puede vivir en una sociedad sin irse a las manos por cualquier conflicto que pueda surgir. Poner todo en manos de la ley y de los tribunales. Muchas gracias, doctor. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Sin duda, las instituciones internacionales son un mecanismo para cortar las asimetrías de información y de poder también. A pesar de que aún se considera el sistema internacional como anárquico, las reglas a las que se comprometen los estados siempre permitirán entender el comportamiento de los estados o de otros actores, y así poder tomar decisiones que sean beneficiosas para los intereses de cada uno de estos actores. El arbitraje internacional, sin duda, permite una solución de controversias sin necesidad de dilatar los problemas. A pesar de ello, es importante recalcar que el Estado ecuatoriano debe ser estratégico en la búsqueda de sus beneficios en el sistema internacional y debe apalancarse en las instituciones de las cuales nos habló también el doctor. Y pues por supuesto, no ir en contra de ellas, sino ir en contra de esta institucionalidad. Agradecemos al doctor Salvador por esta entrevista, por su tiempo, en la que pues hemos conocido sus puntos de vista respecto al arbitraje internacional y también su punto de vista respecto al juicio político en su contra. Muchas gracias doctor Salvador, por acompañarme. Muchísimo. Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.